En 1944, se hizo la siguiente pregunta. Estás en una situación feliz. Todas sus necesidades se satisfacen. Tenemos que ganar dinero para nosotros, nuestras esposas e hijos. Tenemos que satisfacer al mundo. ¿Cómo puedes entendernos y ayudarnos? Traté de responder a esta pregunta y no rehuíla, pero podría haber expresado de una manera que el interrogador parecía evasivo. La vida no es un asunto que se pueda liquidar con un sí o no. La vida es complicada, no incluye ninguna conclusión permanente. Así es como querer saber si existe o no reencarnación. Tenemos que examinar la pregunta. Mientras lo discuto, sigues pensando que estoy esquivando. Por lo tanto, su punto de vista es bastante evidente para la evasión. Pero si considera un poco más de claridad, puede ver que no hay evasión. Muy bien. El interrogatorio quiere saber, ya que mis necesidades están satisfechas por otro. ¿Cómo puedo entender a los que luchan por la vida para mantener a sus familias y a ellos mismos? ¿Qué está experimentando esta pregunta? ¿Que soy privilegiado y tú no? ¿Y cómo entiende la clase privilegiada a la clase no privilegiada? La pregunta es esta. ¿Cómo puede una persona privilegiada comprender las no privilegiadas? Primero, ¿soy privilegiado? Solo soy privilegiado cuando acepto la posición, la autoridad, el poder, el prestigio que me llega desde los fines que soy alguien, lo que nunca hice. Porque ser alguien es muy malvado, contrario a la ética y el antiespiritual. Ser alguien es negar la realidad. Y solo el que es alguien es privilegiado. Él explora y lo niega. Pero no creo que esté en esta situación. Viajo y hago conferencias. Y por eso me pagan, al igual que se le paga por su trabajo. Y me tratan exactamente a este nivel. Mis necesidades no son muy grandes. Porque no creo en grandes necesidades. Un hombre lleno de riquezas es pobre con pensamiento. Pero también un hombre que evita las posesiones y el que se identifica con algunas posesiones, ambas y la otra, son igualmente pobres de pensamiento. Gano mi vida mientras ganas la tuya. Hago mis conferencias y estoy invitado a visitar diferentes partes del mundo. Los que me invitan, le pagan. Si no me llaman y si no hablo, está bien de la misma manera. Para mí, hablar no es un medio de autoexpresión o exploración. No puedo encontrar que lo elimine. No es un medio de explorar y tomar su dinero, porque no le deseo caridad. No deseo hacerte creer o no lo creas. Hablo simplemente con el propósito de ayudarlo a ver qué es para tener claridad dentro de usted. Porque con claridad hay felicidad. En la comprensión, la iluminación, la felicidad en el razonamiento juntos. Porque por esta razón podemos vernos a nosotros mismos como somos. Esta relación puede actuar como un espejo, porque cada estado de relación es un espejo en el que nos descubrimos. Pero la interroganza quiere saber cómo puedo entender y ayudar a aquellos que tienen que ganar dinero para mantener a sus familias. En otras palabras, dice el interrogador, no tiene familia, no tiene que apoyar la rutina diaria de la escuela y ser faltado por los estudiantes. No tiene que someterse a las impertinencias de una esposa. Entonces, ¿cómo puede entenderme? ¿Para mí tengo que enfrentar todos estos horrores a diario? Entiendo, tal vez, porque es muy simple. Y bueno, es posible que no lo entiendas. Es posible que no veas la cosa en tu verdadera cara. Cuando pasas por esta emoción, ¿cuándo son tus deberes diarios? ¿Cómo las haces? ¿Por qué estás sujeto a la rutina de la oficina? ¿Te llamas una responsabilidad? ¿Un deber? ¿Por qué estás sujeto a cosas de odio en la vida? ¿Por qué soportas a tu esposa e hijos? ¿O por qué los amas si los amas? Señor, piénsalo solo. No es necesario responderme. No me río. Esta es una de las formas más fáciles de evitar algo. Pilen sobre ella. Aparentemente, su esposa e hijos no transmiten un deber, una responsabilidad y, por lo tanto, encuentra la vida aburrida y vacía. Y te pregunto, ¿por qué estás sujeto a todo esto? Y dices, oh, no puedo evitar. Es imposible escapar de esta situación. Me gustaría deshacerme de él, pero la sociedad condenaría este acto. ¿Cuáles serían mis hijos, mi esposa o mi esposo? Entonces usted dice que es su karma, su deber, su responsabilidad y la solución al problema. No quieres ver la cosa como esa. Solo pensando en ella en profundidad, sin miedo, solo mirando directamente,
puedes ver que hay una relación diferente con tu esposa, con tu hijo. Señor, es porque no ama a su esposa e hijos que la vida familiar se ha convertido en algo horrible para usted. Has hecho del sexo un problema formidable. Porque en ti no hay otra relación mental, emocional y moral. Se ve obstaculizado por su religión, sociedad. Y la única otra posibilidad de alivio es el buen éxito. Y verte a ti mismo detenido, atado y atado. Se rebelas. Quieres ser libre, pero no lo es. Esto es contradicción. Y por lo tanto, lucha, que es inútil. Y, después de todo, ¿por qué tenemos que vivir en la rutina de una oficina para ganar dinero? ¿Tener una ocupación? Señor, ¿alguna vez has tratado de hacer nada? ¿Realmente renuncia y no calcula? Verás que la vida te nutrirá. Pero la renuncia con el cálculo no es renuncia. La renuncia con el final a la vista o renuncia con el propósito de encontrar a Dios es un mero deseo de dominio. No es renuncia. Al renunciar, no debemos prestar atención al mañana. Pero como saben, no nos atrevemos a pensar que sí. Somos personalidades respetables, somos espíritus cultos, y hacemos un juego doble. No siendo honestos con nosotros mismos, no estamos con nuestras familias, nuestros hijos, la sociedad, interiormente incierto, inseguro. Nos aferramos a las cosas al aire libre. Al empleo, esposa, esposo, hijos, que se convierten en medios de satisfacción. Necesito a alguien a mi lado para animar en general, la esposa o el esposo. Por lo tanto, usamos a alguien más para nuestra propia satisfacción. Todo esto, por supuesto, no es muy difícil de entender. Solo es difícil cuando solo examina el lado superficial. La mayoría de nosotros no queremos investigar profundamente estos problemas y, por lo tanto, buscamos escapar de ellos. La persona que huye, que evita ver lo que es, nunca encontrará la realidad. La persona religiosa es la que ve directamente lo que es, que no busca la realidad fuera de lo que es. La realidad está en sus relaciones con esposa e hijos, en la forma en que ganan su dinero. Ella no está en otra parte. No puede ganar dinero por medios incorrectos. Debe tener una forma de vida correcta. La verdad no está lejos de estas cosas, y necesitamos descubrirla en la actividad de todos los días. Pero debido a que evitamos todas estas cosas, nuestra vida está llena de aflicciones. Nuestra vida está vacía, no tiene importancia, excepto para criar niños, ganar subsistencia, aprender algunas palabras sánscritas, practicar un poco puja. A esto llamamos existencia. Lo llamamos en vivo. Una cosa vacía, sin sentido. Ciertamente, señalar estas cosas no es escapar del asunto. Para entender, por supuesto que tú y yo tenemos que examinar. No soy tu gurú, porque si eliges como gurú, me harás una nueva forma de escape. Y lo que eliges en tu confusión también es necesariamente confuso. La verdad, por lo tanto, es algo que debe descubrirse instantáneamente en un momento en cada movimiento de la vida. Y para entender esto, usted y yo podemos hablar de esto. Piense completamente en esto. No te estoy imponiendo algo que no quiera prestar atención. Estamos hablando con el propósito de ver claramente nuestro problema, la dignidad de los seres humanos, y no el deseo de dar adoración a uno u otro. Entonces, lo que importa en esta pregunta es si realmente puedo ayudarte a entenderte a ti mismo. Solo puedo ayudarte si quieres entenderte a ti mismo. Si no quieres, el problema es muy simple. No puedo ayudar. Esto no es injusto ni injusto. Es simplemente algo imposible. Pero si ambos queremos entender, y por lo tanto, tenemos una relación en la que no hay miedo o subserviencia, en cuyo caso tiene la posibilidad de descubrirlo a sí mismo, tal como ese. Lo que la vida en la relación puede hacer, es eso. Presente un espejo en el que podamos averiguarnos a nosotros mismos. Y cuanto más entendemos, más tranquilidad y paz hay en el espíritu. Y esta tranquilidad, en este silencio, se manifiesta a la realidad. ¿Cuál es una educación adecuada? Como maestros, y como padres, estamos confundidos. Respuesta. ¿Cómo encontraremos la verdad en este asunto? La meramente forzada en un sistema, en un estándar, no es evidentemente educación. Por lo tanto, para averiguar qué es la verdadera educación, necesitamos verificar lo que queremos decir con educación. La educación, por supuesto, no es aprender el propósito de la vida, sino comprender el significado.
el proceso de existencia. Porque, cuando dicen que la vida tiene un propósito, este propósito, entonces, se proyecta de usted mismo. No hay duda de que, para verificar cuál es la educación adecuada, tenemos que buscar primero comprender el significado total de la vida y la vida. ¿Qué es la educación hoy? ¿Aprender a ganar algunas rupias? ¿Para practicar una profesión, convertirse en ingeniero o sociólogo? ¿Aprender a matar personas o leer un poema? Se dice que la educación es hacer que una persona sea eficiente, lo que significa darle conocimiento técnico. Comprender todo el significado de eficiencia. ¿Qué sucede cuando una persona se vuelve cada vez más eficiente? Se vuelve cada vez más despiadado. No me río. ¿Qué estás haciendo en tu vida diaria? ¿Qué está sucediendo actualmente en el mundo? La educación significa el desarrollo de una técnica particular, que es la eficiencia, lo que significa industrialización, capacidad para trabajar rápidamente y producir cada vez más. Y todo esto, después de todo, conduce a la guerra. ¿Ves que esto sucede todos los días? La educación, en condiciones actuales, conduce a la guerra. ¿Y cuál es el carácter esencial de esta educación? Destruir o ser destruido. En estas condiciones, es bastante evidente que el sistema educativo actual es totalmente vanidoso. Por lo tanto, lo que importa es educar al educador. No digo frases sutiles para ser escuchadas y ridiculizadas, porque si no educamos al educador, ¿qué puede enseñarle al estudiante? Sino los principios de explotación, según los cuales también fue educado. La mayoría de ustedes leen muchos libros. ¿Y cuál es tu situación? ¿Tienes dinero o puedes ganarlo? ¿Tienes tu entretenimiento y ceremoniales? ¿Y vivir en conflicto? ¿Para qué es la educación? ¿O aprender a ganar algunas rupias, cuando toda nuestra existencia conduce a la miseria y la guerra? La educación adecuada, por lo tanto, debe comenzar con el educador, los padres, el maestro, e investigar. ¿Cuál es la educación adecuada? Significa investigar la vida y la existencia. ¿Qué ventaja hay para ser educado para el abogado, si solo aumentará los conflictos y las disputas de alimentación? Pero da dinero, y lo hace prosperar. Por lo tanto, por supuesto, si queremos implementar la educación adecuada, necesitamos comprender el significado de la existencia. No se trata solo de ganar dinero, tener casas, sino también saber cómo pensar directa y verdaderamente, no coherentemente. Porque pensar de manera coherente se ajusta al estándar. Quien cree que de manera coherente no piensa realmente. Límites para repetir ciertas frases. Piensa según una rutina. Para averiguar qué es la verdadera educación, es necesario comprender la existencia, lo que significa comprender a sí mismo. Porque la existencia no puede entenderse de manera abstracta. No podemos entendernos a nosotros mismos, especulando sobre qué debería ser la educación. La verdadera educación, no hay duda, comienza con la comprensión exacta del educador. Considere lo que está sucediendo en el mundo. Los gobiernos están tomando el control de la educación. Sin duda porque todos los gobiernos se están preparando para la guerra. El gobierno de sus simpatías, así como del gobierno extranjero, debe prepararse inevitablemente para la guerra. Un gobierno soberano debe tener un ejército, una marina, una fuerza aérea. Y para que los ciudadanos eficientes para la guerra, para prepararlos para el desempeño perfecto, eficiente y despiadado de sus deberes, el gobierno central debe controlarlos. Es por eso que los educan de la misma manera que fabrica sus instrumentos mecánicos. Es decir, ser sin piedad eficiente. Si este es el final de la educación, destruyendo o siendo destruido necesariamente debe ser despiadado. Y no estoy convencido de que esto no sea lo que quieres, porque continúa educando a sus hijos para la misma antigua moda. La verdadera educación comienza con la comprensión del educador, el maestro, lo que significa que debe estar libre de patrones de pensamiento fijos. La educación no es solo transmitir conocimiento, no solo saber cómo leer, saber cómo cosechar y coordinar hechos. También está percibiendo plenamente el significado de la educación, el gobierno, la situación mundial, el espíritu totalitario que predomina cada vez más en el mundo. Debido a que están confundidos, crean al educador que también es confuso. Y a través de la educación, transmitida, transmite el poder para destruir al gobierno de otras tierras. Por lo tanto, antes de preguntar qué es la educación correcta, debe comprenderte a ti mismo,
y ver que no lleva mucho tiempo entenderte mientras estés interesado en ella. Señor, si no se comprende a sí mismo como educador, ¿cómo puede implementar una educación de 9 especies? Y volvemos al mismo punto que siempre, que es usted mismo. Y desea evitar este punto. Desea transmitir la responsabilidad al maestro, al gobierno. El gobierno es lo que es. El mundo es lo que es. Y si no te entiendes, ¿cómo puede haber una educación adecuada? Después de hablar sobre permanencia y conflicto, no tengo nada que llevar conmigo. Como sea posible. Por supuesto, dejará lo que este tipo ha estado hablando ahora. Obtenga esta liberación de cada conflicto a los que se refiera. Si esta persona no se dedicó al trabajo social, la protección de los animales, etc., ¿cómo usarían sus reservas de tiempo y energía? Respuesta. Mira, señor, debe hacer la pregunta correcta para obtener la respuesta correcta. Si hace una pregunta incorrecta, causará una respuesta incorrecta. ¿Por qué? Su pregunta es correcta. Si no tengo conflicto, habrá una carga de energía extraordinaria para mi disposición. Este es un hecho, ¿no? La mayor parte de nuestra energía se disipa en el conflicto, en la batalla incesante que empujamos dentro de nosotros y con nuestros compañeros. Si este conflicto ha terminado, ¿qué sucede con esta energía enormemente agregada? Obviamente, esto descubrirá por su cuenta, cuando el conflicto termine si alguna vez sucede. ¿Qué se entiende por energía? Conocemos la energía generada por el conflicto. Un hombre ambicioso se impulsa, lucha tenazmente para alcanzar su objetivo, y que genera una cierta calidad de energía. Difícil. Todos saben lo que implica la ambición. Pero cuando la ambición cesa totalmente, que no representa un estado de apatía o indiferencia, hay una energía que no tiene nada en común con la energía del conflicto. La energía del conflicto, la competencia, el odio no pueden, por supuesto, compararse con la energía del afecto, porque el afecto o el amor no es lo opuesto al odio. Cuando hay abundante energía de la liberación de cada conflicto, la persona puede continuar ejerciendo su empleo, o servir a su negocio, o gastar esta energía de manera totalmente diferente. Déjame decirte algo. En general, somos insensibles, o somos sensibles a las hermosas y luchamos por repeler lo feo. Pero si no hay conflicto entre lo bello y lo feo, si simplemente existe el estado de sensibilidad, que también es una expresión de energía, entonces todo está vivo. Cada color es un color ardiente, intenso, no simplemente rojo, azul o blanco. Cada pensamiento, cada sentimiento se consume por completo en esta llama. Y si esta energía no se solicita ni se le da requisito, mi esposa, mi casa, mis hijos, mi trabajo, mi tierra natal o mi creencia, es entonces una tranquilidad total. En esta tranquilidad hay un gran movimiento, pero no de un punto a otro. Es un movimiento no relacionado con el tiempo. Y eso, en mi sentimiento, es la creación. Es Dios, o el nombre que prefieres. Pero para convertirse en una quietud completa existente, cada tipo de lucha, conflicto, deseo de convertirse en algo, cada requisito de más experiencia, todo debe cesar. Pero lo que hago bien al hablar de eso. Mira, para mí lo que digo no es especulativo. Pero si te cuento sobre algo que no sabes, naturalmente se vuelve especulativo para ti. Y por lo tanto, irreal. Me parece que, en el momento en que entro en sí mismo, se presenta un problema. Este está trabajando para resolver el problema. Y esto es absurdo. ¿No es el único yo problema? Mi familia segura, mi hipoteca, mí, que exige en las que toda la entidad humana está enredada. ¿Es posible vivir en este mundo y eliminar el yo? ¿Tener una casa y al mismo tiempo que no tiene problema? Hindú, nos esclavizamos al hinduismo hasta el final de la vida. Vaya al trabajo todos los días para ver a los mismos hombres generalmente, repita los mismos placeres, humo, bebida, satisfacer el sexo. Esta es la terrible tiranía del hábito. El hábito es esencialmente un rayo de recuerdos, es decir, el yo. ¿Y es posible vivir en este mundo
abandonar por completo este haz, pero una vez, te pido que no digas que es o no es posible. Tienes que investigar. Tiende a científico de él y tiende a penetrarlo, no conmovido por la desesperación, ni por la esperanza de terminar con él, sino simplemente con el propósito de descubrir. Y digo que esto puede y debe hacerse, de lo contrario nuestra vida sigue siendo mezquina. Es posible que pueda escribir poesía, puede ser un hombre famoso, ejercer una posición importante, tener una hermosa villa, una esposa encantadora, hijos talentosos, etc. Pero mientras no sea liberado del yo, continuará dentro del arresto construido por el hombre, incapaz de ir más allá. Señor, tú puedes haga tantas preguntas como desee, pero siempre volvemos a lo mismo, es decir, su capacidad para mirar, escuchar y averiguarlo. Y esta capacidad no es algo que deba alimentarse y desarrollarse, porque en este momento aplica para desarrollar cualquier cosa, se convierte en un hábito. Conviértete en una forma de conocimiento al que siempre usa. La cosa, porque es realmente muy sutil, requiere atención completa a todas horas. Ahora, un momento. Cuando digo en todo momento, esto no significa que la atención total sea un proceso continuo e ininterrumpido. No está de más interrumpirlo. Si lo hace, recupere de vez en cuando e intente averiguar por qué lo interrumpió, manteniendo así su mente activa, alertas y vidas. Cuando no hay yo, ¿qué es esto lo que parece y escucha? Mira, este ya es un asunto teórico. Cuando mueres por todo, ¿qué sabes? Otro problema no está contaminado por la sociedad. Estos no son problemas teóricos o teológicos. Si una persona tiene un gran interés en comprenderse a sí mismo, verá que todo lo posible para disolver el yo tiene una razón. Es una reacción, y por lo tanto, sigue siendo parte del yo. ¿Qué puedes hacer entonces? Puedes ver el hecho y no hacer nada al respecto. El hecho es que cada pensamiento, cada sentimiento es el resultado de la sociedad, con sus ambiciones, su envidia, su codicia. Y todo este proceso es el yo. El mismo acto de percibir completamente este proceso es su disolución. No se necesita ningún esfuerzo para disolverlo. Darse cuenta de que algo venenoso es abstenerse de tocarlo. Eso es lo que he estado diciendo toda esta mañana. No sé por qué es tan difícil entender algo tan simple. Si dos personas insisten en pelear, por supuesto, nunca puede haber paz entre ellas. Del mismo modo, las naciones del mundo pueden firmar tratados de paz, etc. Nacionalistas e insisten en mantener sus gobiernos soberanos, o como están orgullosos de ser franceses, inglés, etc. Eliminar todo esto no requiere esfuerzo. Es solo una cuestión de ver cuán estúpida y cómo nuestra mente es absurdamente limitada y mediocre. ¿Qué es mediocre? Puede tratar de cambiarte a ti mismo, producir una tremenda revolución en ti mismo. Cualquier revolución que promueva será tan superficial y estúpida como misma. Pero cuando simplemente percibes tu mediocridad, tu estupidez, existe, entonces, una acción totalmente diferente, no instigada por ningún requisito, sin impulso de tu parte. Es por eso que el método negativo importa tanto. No hablo de método negativo como lo opuesto a lo positivo. Él está negando. ¿Puedes entender? Cuando decimos que no, esto no es una reacción y es lo opuesto a sí. Sin embargo, hay una negación. Un ha dicho que no sea una reacción. Espero que también estés trabajando y no simplemente escuchando lo que el vocero. Pregunta. Me resulta imposible ser consciente cada vez. Respuesta. No te quedes en este estado permanente. Trate de ser consciente en tiempos cortos. Señor, no es posible ser consciente cada hora. Esta es una idea horrible. Es una pesadilla este terrible deseo de continuidad. Mantente perceptivo por un minuto, por un segundo, y en este segundo de percepción, puedes ver todo el universo. Esta no es una frase poética. Vemos las cosas en un destello rápido, en un momento simple. Pero después de ver una cierta cosa, queremos sostenerlo, retenerlo. Al decir que debo estar al tanto de todas las horas, ya lo ha hecho un problema. Por lo tanto, realmente debería averiguar por qué quieres mantenerte así. Es decir, para darse cuenta del entusiasmo implicado allí, el deseo de adquirir. Y decir,
¿Por qué? Conozco todas las horas. No significa nada. El amor, como el matrimonio, ¿es de duración eterna? ¿Las bodas duran para siempre? ¿Sabes eso mejor que yo? ¿El amor dura a todos? ¿O es algo totalmente libre de tiempo? Bueno, ya son 12:15. Tal vez podamos examinar este problema en otra ocasión. Pregunta. Como dice, hay 12:15, y este tiempo cronológico nos restringe. ¿No sería posible encontrar una organización donde pudiéramos reunirnos diariamente para continuar este estudio? Respuesta. Si desea, señor, fusiona una organización, estoy fuera de ella. Si quieres reunirte con varios otros, hazlo. No necesitas mi permiso. Pero la verdad es que estamos sujetos a tiempo cronológico. Tienes que tomar un autobús, ir a almorzar, asistir a una fecha programada para esta tarde. Tendré que dejar este país en esa fecha. Estamos sujetos al reloj, el tiempo cronológico. Y esto es obvio. Pero eso no es de lo que digo. Como expliqué cuidadosamente al principio, hablo sobre la liberación del tiempo psicológico. ¿Por qué es la oración? Respuesta. Para responder a esta pregunta, tenemos que examinarla completamente, ya que es un problema muy complejo. Veamos qué se entiende por oración y lo descubriremos, para qué sirva. ¿Qué se entiende por oración? ¿Cuándo rezas? No cuando es feliz, no cuando está feliz, no cuando hay alegría o placer en ti. Justo ahora, cuando estás en confusión. Un hombre con problemas dice, lo que significa que está preguntando necesita ayuda. Es suplicante, pedirte que te das consuelo. No hay razón para reír. Por lo tanto, el hombre que es feliz, el hombre que percibe la realidad claramente y la entiende en las actividades de cada día, este hombre no necesita la oración, no reza cuando es feliz, no reza cuando hay deleite en su corazón. Solo ore cuando haya confusión. Y tu oración es mera súplica. Una solicitud de ayuda, comodidad, alivio. ¿No es así? En otros, las palabras son confusas, y, por lo tanto, quieren que alguna fuerza externa los hace de la confusión. Necesitas a alguien que te ayude. Y cuanto mayor sea la suma del elemento psicológico en su problema, más urgente será la necesidad de ayuda externa. Y así, a veces a Dios, o si tiene ideas modernas, busca a un psicólogo, o, tratando de liberarse de esta confusión, repite una multitud de palabras a. Participe en las sesiones de oración, donde se pasta como un rebaño, donde están hipnotizados y se ponen en un estado determinado, pensando en haber obtenido la respuesta deseada. Todo esto son hechos reales. No estoy inventando nada. Solo estoy mostrando lo que está contenido en esto que llama oración. Así como buscamos un médico cuando sufrimos físicamente, así cuando nos vemos en una confusión psicológica, escapar del hipnotismo colectivo o pedimos ayuda a alguna fuerza externa. ¿No es eso lo que hacemos? Estoy pensando en voz alta. En tu lugar está solo eso. No te estoy imponiendo nada. Así, nuestra oración no se dirige a la verdad, sino a una fuerza externa que llamamos a nuestro guía, gurú, o Dios. Es decir, cuando sufrimos, cuando nos encontramos en conflicto psicológico, recurrimos a alguien. Es el mismo instinto natural que el niño que corre hacia su padre en busca de ayuda. Cuando no entiendo mis relaciones con los demás, cuando estoy en problemas, llamo a alguien para ayudarme. ¿Qué es un instinto natural, no? ¿Puede ayudarme alguna fuerza exterior? No quiero decir que no haya fuerza exterior. De esto trataremos otra ocasión. Pero, ¿puede una fuerza exterior ayudarme cuando tengo un problema? Cuando me encuentro en conflicto, en confusión creada por mí mismo, creé el conflicto en mis relaciones con la sociedad. Hice algo que generó el conflicto, por lo que, por supuesto, soy responsable de este conflicto y nadie más. Mientras no entiendo que valga la pena recurrir a una fuerza al aire libre, la fuerza exterior puede ayudarme a salir del conflicto, puede ayudar a huir de él. Pero hasta que comprenda mi confusión, crearé una nueva confusión. Y eso es lo que estamos haciendo. Creamos un desastre. Encontramos una manera de deshacerse de él.
y pronto nos sumergimos en otra confusión. Entonces, hasta que entiendo el productor de confusión, que es yo mismo, hasta que arroje luz sobre esta confusión para mí. Simplemente recurrir a una fuerza al aire libre es muy poco valor. Sé que esto no te complacerá, que resistiré lo que digo, porque no quieres ver las cosas como son. Pero, por supuesto, necesito verme claramente para comprender la causa de la confusión. Este es uno de los hechos. También sabemos la forma simple de escapar de lo que lo está negando. Por lo general, lo cubrimos recitando palabras o huyendo dirigiéndonos a una reunión de oración colectiva. Conocemos bien estos diversos métodos. Entra en un templo y recita una multitud de palabras. Todavía recitando y pienso que te has convertido. Tiene una respuesta y se encuentra una conclusión. Esta es solo una forma de escapar del problema. No miró el problema. ¿Qué pasa cuando rezas? ¿Qué haces cuando rezas? Recita ciertas palabras. ¿Y qué le sucede a la mente cuando se repite sin cesar ciertas oraciones? Por la repetición de las oraciones, hacemos que la mente esté tranquila. Ella no está callada. Ella estaba callada. Hay una diferencia entre la mente tranquila y la mente que lo hacemos fácil. La mente pone la calma. El poder de la repetición se ve obligada, hipnotizada por el silencio. ¿Y qué sucede cuando la mente se calla artificialmente? ¿Alguna vez lo has pensado? Haz y mira dónde te lleva. Trate de prestar un poco de atención. Pruébase, sin dejar que los que entren y salgan, aquellos que estén interesados y a acercarse. Bueno, lo que sucede es una mente que nos tranquilizamos. Es decir, tiene un problema y quiere encontrar una solución. Y por lo tanto, ¿qué significa repetir ciertas frases? Y, por esto, significa que la mente se calla. ¿Cuál es la relación entre esta mente hipnotizada y el problema? Por favor, preste más atención. Quiero una solución al problema. Y por lo tanto, él recita monotalmente ciertas palabras para expresar su mente en silencio. Es decir, desea una solución satisfactoria al problema. Una solución que le agrada, y no una solución que lo contradice. Entonces, cuando rezamos y hacemos que la mente se calme con las palabras, está buscando una solución que le brinde satisfacción. Ya ha concebido la solución de antemano, que debe ser satisfactoria. Por lo tanto, encontrará una solución satisfactoria. Vea, Señor, la importancia de esto. Creas lo que quieres, amortiguando tu mente y poniéndola sin problemas, obligando a tu mente a rezar. Ya ha determinado lo que quieres. Una solución que proporciona satisfacción, tranquilidad, compensación completa. Por lo tanto, cuando la mente busca una solución al problema a través de la oración, siempre encontrará una solución satisfactoria. El problema se liquide, por lo tanto, y dice que la solución vino de Dios. Es por eso que los jefes políticos a menudo proclaman que representan a Dios o que Dios les ha fallado directamente. Habiendo identificado con la nación, obtiene una respuesta satisfactoria. Entonces, ¿qué sucede cuando una mente se niega a comprender el problema y busca la solución en una fuerza al aire libre? Consciente o inconscientemente, obtiene una solución satisfactoria, ya que si no fuera así, la mente la rechazaría. Es decir, aquellos que rezan buscan satisfacción, y, por lo tanto, no pueden entender su propio problema. Cuando hacemos que la mente se tranquilice a través de la oración, el inconsciente, que es el residuo de nuestras propias conclusiones satisfactorias, proyectos en nuestra mente consciente, que se cumplen con nuestra oración. Vemos, por lo tanto, que cuando rezamos, estamos buscando un medio de escape. Buscamos la felicidad. Y la fuerza exterior que nos da la respuesta es nuestra satisfacción. Nuestra identificación consciente o inconsciente con el deseo que queremos satisfacer. Luego tenemos un problema. No quiero evitarlo, no quiero una solución, no quiero una conclusión. Quiero entenderlo porque tan pronto como entiendo algo, estoy libre de ella. Necesito, entonces, pasar por un proceso de autohipnosis para comprender o dejarme hipnotizar con palabras, obligando a mi mente a estar callada? No. Por supuesto que no. Cuando tienes un problema, quiero entenderlo. La comprensión solo puede venir cuando la mente ya no juzga el problema. Esto es cuando la mente puede mirar el problema sin condena o justificación. En este caso, la mente está tranquila.
No se cayó. Y cuando la mente está tranquila, uno puede ver cómo se desarrolla el problema. Si no condenas, si no intentas encontrar una solución, la mente es tranquila. En esta tranquilidad, el problema revela su propia solución, y no una solución que lo satisfaga. Por lo tanto, la verdad del problema surge del problema en sí. Pero no puede percibir la verdad del problema si llega a una conclusión, una oración, una súplica que interpone entre usted y el problema. Por lo tanto, el hombre que quiere entender cualquier problema solo puede entenderlo con la mente tranquila e imparcial. Cuando desea comprender el problema del desempleo, el sufrimiento humano, no puede ser parcial. Si desea comprender el problema, no puede tomar partido, porque el problema no es una cuestión de opinión. No requiere ninguna ideología. Lo que requiere es verlo claramente para comprender su contenido. Y no puede entender el contenido de un problema si hay una cortina ideología entre usted y el problema. Idéntico a la oración, sin conocimiento de autoconocimiento, conduce a la ignorancia y la ilusión. El autoconocimiento es meditación. Y sin autoconocimiento, no hay meditación. La meditación no es la fijación de la mente en un objeto en particular. La meditación es una comprensión de lo que es en relación. La mente no necesita ser forzada a la quietud. Es extremadamente sensible y por lo tanto altamente receptivo. Pero tal vez tratemos con esto nuevamente el próximo domingo. Para comprender un problema, necesitamos entender al creador del problema, que somos nosotros mismos. El problema no está separado de nosotros. Por lo tanto, la comprensión de nosotros mismos es de suma importancia. Y para entendernos a nosotros mismos, no podemos alejarnos de la vida en la relación. Porque la vida en la relación es un espejo en el que nos vemos. La relación es la acción. No es una acción abstracta, pero la acción de cada día. Nuestras disputas, nuestros choles y pesados. Y al comprender todo esto en relación con nosotros mismos, viene la serenidad mental. La tranquilidad. En esta tranquilidad hay libertad. Solo con esta libertad es la percepción de la verdad posible. Quiero hablar sobre esta tarde sobre el tiempo y la muerte. También me gustaría hablar de que llamamos amor. En nuestras conferencias no estamos interesados en las ideas. Las ideas son pensamientos organizados y el pensamiento no resuelve nuestros problemas psicológicos profundos. Lo que realmente elimina nuestros problemas es enfrentarlos. No a través del tamiz del pensamiento, sino entrar directa y vitalmente en contacto con ellos, dándose cuenta y realmente sintiendo el hecho. Si puedo emplear la expresión, debemos estar emocional y no sentimentalmente en contacto con el hecho. Si confiamos en el pensamiento, por ingenioso, por bien organizado, como erudito, lógico y racional, nuestros problemas psicológicos nunca se resolverán. Porque el día que señalé es el pensamiento que crea todos nuestros problemas. Y el hombre que realmente quiere penetrar este tema de la muerte, en lugar de evitarlo, debe descubrir por sí mismo cómo el pensamiento crea tiempo, y cómo los pensamientos también nos impide comprender el significado, la importancia y la profundidad de la muerte. La mayoría de nosotros estamos aterrorizados por la muerte, y buscamos escapar de este miedo que racionaliza la muerte, o aferrarse a varias creencias racionales o irracionales, fabricadas también por pensamiento. Para examinar este tema de la muerte, se requiere, me parece, una mente no solo racional, lógica y saludable, sino también capaz de mirar directamente el hecho, ver la muerte tal como está, y no estar dominada por el miedo. Para entender el miedo, necesitamos entender el tiempo. No me refiero al tiempo medido por el reloj o el tiempo cronológico. Esto es bastante simple, mecánico, y no hay mucho que entender en él. Me refiero al tiempo psicológico. Recordando los últimos días, todas las cosas que sabemos, sentimos, venimos, recolectan y almacenan en la memoria. El recuerdo del pasado da forma al presente, que a su vez se proyecta en el futuro. Todo este proceso es el tiempo psicológico, cuando se encarcela en el pensamiento. El pensamiento es el resultado de ayer, cruzando hoy para mañana. El pensamiento en el futuro está condicionado por el presente, y esto, a su vez, está condicionado por el pasado.
Es el pasado de las cosas que la mente consciente ha aprendido en la escuela. Los trabajos que realizó, el conocimiento técnico que adquirió, y así sucesivamente. Y todo esto es parte del proceso mecánico de memoria. Pero también está formado por el conocimiento psicológico. Estas son las cosas que el individuo ha experimentado y guardado, los recuerdos ocultos en las profundidades del inconsciente. La mayoría de nosotros nos falta tiempo para investigar al inconsciente, porque siempre estamos muy ocupados, completamente entregados a nuestras actividades diarias. Por lo tanto, el inconsciente nos da varias sugerencias y mensajes en forma de sueños, y estos sueños requieren interpretación. Todo esto, tanto el proceso consciente como el inconsciente, es el momento psicológico. Tiempo como conocimiento, tiempo como experiencia, tiempo como una distancia entre lo cual es y lo que debería ser. El tiempo como un medio para venir, exitosos, llenarse y convertirse. La mente consciente está formada por el inconsciente. Y es muy difícil entender los motivos secretos, las intenciones y las compulsiones del inconsciente, porque no podemos acceder al inconsciente por esfuerzo consciente. Es negativamente que debemos abrir desde él, y no por el proceso positivo del análisis. El analista está condicionado por sus recuerdos y su método positivo de abrir en algo que no conoce, y cuya resistencia no es completamente consciente, es muy poco significativo. Del mismo modo, tenemos que encontrar negativamente la muerte, porque no sabemos qué es eso. Hemos visto morir a otras personas. Sabemos que hay muerte por enfermedad, vejez y declive, muerte por accidente y muerte intencional. Pero realmente no sabemos lo que significa morir. Podemos racionalizar la muerte al ver que la vejez se acerca a nosotros, el debilitamiento gradual de la mente, perder memoria, etcétera, etcétera. Y diremos, ahora, la vida es un proceso de nacimiento, crecimiento y declive. Y la extinción del mecanismo físico es inevitable. Pero eso no nos trae una comprensión profunda de lo que es la muerte. La muerte, como la vida, debe ser extraordinaria. La vida es una totalidad. Sufrimiento, dolor, angustia, alegría, ideas absurdas, posesión, envidia, amor, la tortuosa agonía de la soledad. Todo esto es vida. Y para entender la muerte, debemos entender toda la vida. Y no solo tomar un fragmento y vivir con este fragmento, como lo hacemos la mayoría de nosotros. En la comprensión de la vida está la comprensión de la muerte. Porque ambos no están separados. Como dije, no estamos interesados, en ideas o creencias, porque no resuelven nada. El hombre que quiere saber lo que quiere morir, que realmente quiere experimentar, saber su significado completo, debe ser consciente de la muerte en la vida. Esto está muriendo todos los días. Físicamente no puedo morir todos días, aunque en todo momento se está verificando el cambio fisiológico. Me refiero a la muerte psicológica interna. Las cosas que hemos acumulado como experiencia, conocimiento, placeres y dolores que conocemos. Morir por todo esto. Pero, como saben, la mayoría de nosotros no queremos morir, porque estamos satisfechos con nuestra vida. Y nuestra vida es muy fea. Es mezquino, envidioso, una lucha constante. Nuestra vida es una tortura con esporádicas espinillas de alegría que pronto se convierten en simples recuerdos. Y la muerte también es tortura. Pero la muerte real es la muerte psicológica por todo lo que sabemos. Esto es poder enfrentar mañana sin saber qué es mañana. No estoy pronunciando una teoría o creencia fantástica. La mayoría de la gente teme a la muerte. Y así creen en la reencarnación, la resurrección o están atribuidos a cualquier otra forma de creencia. Pero para el hombre que realmente quiere descubrir qué es la muerte, la creencia no importa. Creer simplemente es falta de madurez. Para averiguar qué es la muerte, debemos saber cómo morir psicológicamente. No sé si alguna vez has tratado de morir por algo que es demasiado caro y te da mucho placer. Morir por esto, no con la razón. No con convicción o propósito. Muere simplemente por esto, como una hoja que cae del árbol. Si sabe cómo morir este día todos los días, conocerá la terminación del tiempo psicológico. Y me parece que, para la mente madura, la mente realmente deseada para investigar la muerte, en este sentido, es muy importante.
porque investigar no está buscando una razón. No puede averiguar qué es cierto si tiene una razón, o si está condicionado por una creencia, un dogma. Debes morir por todo esto, morir a la sociedad, a la religión organizada, a las diversas formas de seguridad que se adjunta a la mente. Después de todo, las creencias y los dogmas ofrecen seguridad psicológica. Vemos que el mundo está en un estado de confusión total. En esta confusión universal, todo se está transformando rápidamente. Es por eso que queremos algo duradero, permanente, por lo que nos aferramos a una creencia, un ideal, un dogma, una forma dada de seguridad psicológica. Y eso nos impide descubrir realmente lo que es verdad. Para averiguar qué hay de nuevo, debe poder venir con una mente sana, una mente fresca y joven, y no contaminar por la sociedad. La sociedad es la estructura psicológica de la envidia, la codicia, la ambición, el poder y el prestigio. Y para averiguar qué es verdad, la persona necesita morir por toda esta estructura. No teóricamente, sino de abstracto. Pero realmente muere por la envidia, la persecución de lo extra. Mientras haya esta persecución, de cualquier manera, no puede haber comprensión del inmenso significado de la muerte. Todos sabemos que tarde o temprano moriremos físicamente. Ese tiempo pasa, y la muerte nos alcanzará en el camino. ¿Y por qué tenemos miedo? Inventamos teorías, coordinamos ideas sobre la muerte, racionalizamos. Pero esto no es comprender la muerte. Realmente con la muerte no se discute. No podemos pedirle que nos dé otro día de vida. Es perentoria e inexorable. Y no es posible morir así por envidia, sin discutir, sin preguntar, ¿qué te pasará mañana si detienes la envidia o la ambición? Esto, de hecho, significa comprender todo el proceso de tiempo psicológico. Siempre estamos pensando en términos del futuro, planificando el mañana psicológicamente. No estoy hablando de planificar la vida práctica. Esta es una cosa completamente diferente. Pero, psicológicamente, queremos ser algo mañana. La mente astuta está preocupada por lo que era y de lo que será. Y toda nuestra vida está construida en esta base. Somos el resultado de nuestros recuerdos. Y la memoria es el tiempo psicológico. Pero es posible morimos sin esfuerzo. Fácilmente, para todo este proceso, todos quieren morir por lo que es doloroso. Y eso es relativamente fácil. Pero hablo de morir a algo que te da mucho placer. Un fuerte sentimiento de riqueza. Si muere al recordatorio de una experiencia estimulante, muere a sus visiones, sus esperanzas y rellenos, estará cara a cara con una extraordinaria sensación de soledad, sin nada que lo apoye. Iglesias, libros, instructores, sistemas de filosofía, nada de esto en quien confiará más. Lo que será muy correcto, porque si deposita la confianza en cualquiera de estas cosas, aún tendrá miedo, seguirá envidiado, ávido, ambicioso y seco de poder. Desafortunadamente, cuando no confiamos en nada más, generalmente nos volvemos incrustados, mordaces, superficiales, y luego vivimos simplemente de un día a otro, diciéndolo mucho. Pero, por astuto o filosófico que sea la mente, lo que resulta de esto es una vida superficial y mediocre. Yo no sé si alguna vez lo intentaste o lo experimentaste, muriendo sin esfuerzo por todo lo que sabes. No mueras superficialmente, sino realmente, sin preguntar qué sucederá mañana. Si puede hacerlo, encontrará un sentido extraordinario de soledad, un estado de negatividad en el que no existirá mañana. Y si experimenta este estado hasta el final, verá que no es un estado de desprecio y desesperación. Por el contrario, después de todo, vivimos en su mayoría terriblemente solos. Puede ejercer una ocupación interesante, tener familia y dinero en abundancia, tener el vasto conocimiento de una mente culta. Si cuando estás solo, si lo pones todo esto, sabrás esa extraordinaria sensación de soledad. Pero mira, en ese momento estábamos muy asustados. Nunca experimentamos este estado hasta el final para descubrir qué es. Tratamos de encender la radio, leer un libro, charlar con amigos, ir a la iglesia, las películas o la taberna, porque todo esto está al mismo nivel.
Dios es un escape estimulante, al igual que la bebida. Cuando la mente se escapa, no hay mucha diferencia entre Dios y la bebida. Sociológicamente, puede que no sea bueno beber, pero el escape a Dios también tiene sus inconvenientes. Por lo tanto, para comprender la muerte, no verbal o teóricamente, pero realmente experimentarla, tienes que morir ayer, por todos tus recuerdos, heridas psicológicas, halagadoras, insultos, mezquinas, envidia. Tienes que morir por todo esto. Quiero decir, morir a ti mismo, porque todo esto es lo que somos. Y verá entonces, si llegas allí, que hay una soledad que no es aislamiento. La soledad y el aislamiento son dos cosas diferentes. Pero no puede alcanzar la soledad si no experimenta hasta el final y no comprende este estado de aislamiento, en el que las relaciones no significan nada más. Sus relaciones con su esposa, esposo, hijo, hija, amigos, trabajos, ninguno de ellos ya no tiene sentido, sintiendo que está completamente solo. Estoy seguro de que algunos de ustedes ya han experimentado este estado. Y cuando puedes probarlo hasta el final y superarlo, cuando ya no te asustas, cuando estás muerto por todas las cosas que sabes y la sociedad no ha influido en ti, sabrás lo otro. La sociedad solo puede influir en ti mientras perteneces psicológicamente. Sociedad ninguna influencia puede ejercer sobre usted después de cortar el vínculo psicológico que lo une. Por lo tanto, está libre de las garras de la moral y la respetabilidad social. Pero el experimento de este estado de soledad hasta el final, sin tratar de escapar o verbalizar, y eso significa quedarse con él por completo. Esto requiere una gran suma de energía. Necesita energía para poder vivir con algo que sea feo y que no te permita corromper por ello. Así como necesita energía para vivir con algo que sea hermoso y no acostumbrarse. Esta energía sin lanzar es la soledad que debe lograr. Y la negación de este vacío total viene la creación. Sin lugar a dudas, cada creación ocurre en el vacío. Y no cuando la mente está llena. La muerte solo tiene significado al morir por todas sus tocadores, superficialidades, todos sus innumerables recuerdos. Luego hay algo que trasciende el tiempo. Algo que no puede lograr si tiene miedo, si está apegado a las creencias, si está en las mallas del sufrimiento. He dicho que hay un arte en escuchar, y quizás será útil extender un poco más al respecto, ya que considero que es muy importante escucharlo correctamente. En general, escuchamos lo que debemos escuchar con exclusión de todo lo que causa perturbación. Para toda la expresión de una idea inquietante, escuchamos al comerciante. Especialmente cuando se trata de una materia profunda y religiosa, de importancia en la vida, tendemos a escuchar muy superficialmente. Si realmente escuchamos algo, solo escuchamos las palabras y no su contenido. ¿Por qué no queremos ser molestados? Por lo general, queremos continuar en nuestras viejas costumbres. ¿Por qué cambiar o hacer cualquier modificación significa perturbación? Disturbios en nuestra vida cotidiana, perturbaciones en nuestra familia, perturbaciones entre el esposo y la esposa, entre nosotros y la sociedad. Como generalmente no nos gusta que nos perturben, preferimos seguir la forma fácil de existencia. Si este camino conduce al sufrimiento, la confusión y el conflicto, parece que tiene muy poca importancia. Lo que queremos es una vida fácil. Nada muy incómodo, mucha perturbación, sin pensar demasiado. Y así, cuando escuchamos, realmente no escuchamos nada. La mayoría de nosotros tenemos miedo de escuchar profundamente. Pero solo cuando escuchamos profundamente, cuando los sonidos penetran profundamente, existe la posibilidad de una transformación fundamental y completa. Esta transformación no es posible si escuchas superficialmente. Y si me permite sugerirlo, busque al menos esta tarde escuche sin resistencia y sin prejuicios. Solo escucha. No haga esfuerzos excesivos para comprender, porque la comprensión no resulta del esfuerzo. La comprensión no resulta de la lucha. La comprensión viene rápidamente, imperceptible, cuando el esfuerzo está sujeto. Solo cuando el esfuerzo está en silencio viene la ola de comprensión. Entonces, si me permite sugerirle, escuche cómo escucharía el murmullo de una transmisión. No hagas esfuerzo para imaginación.
No haz ningún esfuerzo para escuchar. Quédate escuchando solo. Entonces, el sonido nos transmite. Y esta comprensión es mucho más profunda, mucho más grande y más duradera que la mera comprensión de las palabras resultantes del esfuerzo intelectual. La comprensión de las palabras, la comprensión intelectual que se llama so, es totalmente vanidoso. Cuando dice, entiendo intelectualmente, pero no puedo ponerlo en práctica, realmente significa que no entendió. Cuando entiendes, entiendes el contenido. No hay comprensión intelectual. La comprensión intelectual es una mera comprensión verbal. Escuchar palabras no es asimilarle el contenido. La palabra no es la cosa. La palabra no es comprensión. La comprensión surge cuando la mente ya no hace esfuerzo. Es decir, cuando no más resistencia, no tiene prejuicio, pero escucha en libertad de manera completa. Y si puedo sugerirle, eso es lo que deberíamos probar esta tarde. Porque entonces está escuchando un gran deleite. ¿Cómo escuchar de un poema una canción? O para ver las hojas de un saco de árbol. Entonces, esta observación en sí misma, esta escucha, comunica un significado extraordinario a la existencia. La religión es, sin duda, el descubrimiento de la realidad. Recuerde, la religión no es creencia. La religión no es la búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad es solo completar la creencia. La religión es una comprensión del pensamiento. Porque, ¿cuál es el pensamiento? Crea. Sin comprender el proceso de pensamiento, no sirve de nada estar atrapado en un dogma. Porque esto no nos revela la belleza de la vida, la existencia y la verdad. Si está buscando la verdad, entonces ya sabe cuál es la verdad. Si vamos a buscar algo, implica que lo perdemos. Lo que significa que ya sabemos qué es eso. Lo que sabemos es la creencia. Y la creencia no es la verdad. Sin creencia, sin tradición, sin importar cuánto, ninguna de las ceremonias religiosas, tan llenas de ideas preconcebidas de la verdad, conduce a la religión. Tampoco la religión es la creencia. El Dios de lo irreligioso, del creyente que no cree. La religión indudablemente permite que la verdad se manifieste. ¿Cómo quieres esta verdad? No es la verdad que queremos. Porque en este caso es solo la satisfacción de un cierto deseo que llamamos creencia. Por lo tanto, se convierte en una mente receptiva para la verdad. Puede ser así. Y esta mente solo es posible cuando sabemos cómo escuchar pasivamente. La percepción pasiva se manifiesta cuando no hay esfuerzo, ni represión o sublimación. Porque, después de todo, para ser receptivos, necesitamos una mente que no esté cargada de opinión o ocupado con su propia charla. Con una opinión o creencia, la mente puede proyectar una idea o imagen de Dios. Pero esta es una proyección de sí misma, de su propia charla, de su propia fabricación. Y no es, por lo tanto, lo real. El real no puede ser proyectado o llamado. Solo puede manifestarse cuando la mente, el pensamiento, se entiende a sí mismo. Sin entender el pensamiento y el pensamiento, no hay posibilidad de recibir la verdad. Porque se piensa que el productor de esfuerzo es el pensamiento. Sin pensar, no hay pensamiento. Y el pensamiento, buscando más seguridad, se refugia en una idea que llama a Dios o la religión. Pero esto no es religión. Es una mera extensión de su propio egoísmo. Una proyección de sí misma. Es una virtud proyectada. Una respetabilidad proyectada. Y esta respetabilidad no puede recibir la verdad. La mayoría de nosotros somos muy respetables en el sentido político, económico o religioso. Deseamos ser algo en este u otro mundo. El deseo de existencia en el otro mundo, en diferente forma, sigue siendo autoproyección. Y todavía es el tiempo mismo. Y tal proyección, seguro, no es religión. La religión es una cosa mucho más amplia, mucho más profunda que las autopecciones. Y después de todo, su creencia es una proyección. Sus ideales, tanto nacionales como religiosos, son las autoestros. Y el segmento de estas proyecciones es, sin duda, una satisfacción para el yo. Y por lo tanto el recinto de la mente en una creencia. Esto, por lo tanto, no es real. La realidad solo puede manifestarse cuando la mente está tranquila, sin estar callada. Por lo tanto, no debe haber disciplina de la mente para calmarlo,
Cuando nos disciplinamos, esto representa solo un deseo diseñado de mudarse a un estado en particular. Este estado no es el estado de pasividad. La religión es la comprensión del pensamiento y el pensamiento. Esta es una comprensión de la acción en las relaciones. Comprender la acción en la conducta es la religión. Esa no es la adoración de una idea dada, por agradable, como tradicional, y no importa quién lo haya formulado. La religión es la comprensión de la belleza, la profundidad, el vasto significado de la acción en las relaciones. Porque, después de todo, la vida es una relación. Ser es estar en relación, porque de lo contrario no tenemos existencia. No puedes vivir de forma aislada. Estamos relacionados con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo. Aunque nos llevamos a una montaña, estamos en relación con el hombre que nos trae la comida. Estamos en relación con una idea proyectada de nosotros. La existencia implica ser, que es la relación. Y si no entendemos esta relación, no hay comprensión de la realidad. Pero dado que el estado de la relación es doloroso, inquietante, siempre variable en sus demandas, nos escapamos de él a lo que llamamos a Dios, y pensamos que buscamos la realidad. El que busca, no puede buscar lo real. Solo puede buscar su ideal de su propia proyección. Por lo tanto, nuestras relaciones y su comprensión es que constituyen una verdadera religión. Y nada es religión. Porque en esas relaciones todo el significado de la existencia está contenido. En las relaciones, tanto con personas como con la naturaleza, con árboles, con las estrellas, con ideas, con el Estado. En estas relaciones es todo lo que revela pensamiento y pensamiento, que es el hombre, que es la mente. El suren en existencia debido al enfoque constituido por el conflicto. El enfoque del conflicto da la conciencia individual del yo en mente. En diferentes condiciones, no hay yo. Y aunque lo pones en un alto nivel, siempre es el yo. Satisfacción. Por lo tanto, el hombre que quiere recibir la realidad y no buscar la realidad, que quiere escuchar la voz de lo eterno, de cualquier tipo que esté eterno, este hombre tiene que entender la vida de la relación. Porque en la vida en la relación hay conflicto. Y siempre es el conflicto el que evita la manifestación de lo real. Esto es, en el conflicto, existe la fijación de la conciencia individual, que se diluye huyendo y escapando del conflicto. Pero solo cuando entiende el conflicto, es la mente que puede percibir lo real. Si no entendemos la vida de la relación, la búsqueda de lo real es la búsqueda de un medio de escape. ¿No es cierto? ¿Por qué no enfrentamos el conflicto? Si no entendemos la realidad, ¿cómo podemos ir más allá? Puedes cerrar los ojos. Puedes escapar a tus santuarios y adorar imágenes vanas. Pero adoración, devoción, puja, ofrenda de flores, sacrificios, ideales, creencias. Todo esto está vacío de significado si no entendemos el conflicto en nuestras relaciones. Por lo tanto, comprender el conflicto en la vida de la relación es de importancia primordial. Y nada más es, porque en este conflicto se descubre el proceso completo de la mente. Si no se conoce a sí mismo como es, y no como se supone que es técnicamente, Dios terminó en la materia o cualquier teoría de este género. Si no se conoce en realidad, en el conflicto de diario, económico, social, existencia ideológica. Si no comprende este conflicto, ¿cómo puede ir más allá y descubrir algo más? La búsqueda de lo que está más allá es un mero escape a lo que es. Y si quieres un medio de escape, entonces la religión o Dios constituyen un medio tan bueno como la bebida. No sorprendas a la bebida y a Dios en el mismo nivel. Todos los escapes están en el mismo nivel. No importa si se escapa a través de la bebida, por medio de puja, o cualquier otro medio. Comprender el conflicto en la vida, en la relación, es de importancia primordial. Y nada más es, porque debido a este conflicto, creamos el mundo en el que vivimos cada día. El sufrimiento, la pobreza, la fealdad de la existencia está en relación, es corresponder al movimiento de la vida. Es decir, la vida es un desafío constante. Y cuando nuestra reacción es inadecuada, da el conflicto. Pero si corresponde inmediatamente, verdaderamente, adecuadamente al desafío, esto nos trae un estado de plenitud. En la reacción que es adecuada para el desafío, el conflicto cesa.
Y así es relevante entendernos a nosotros mismos. No de una manera abstracta pero real, en la existencia de cada día. Lo que somos en la vida cotidiana es de suma importancia. No es lo que pensamos o las ideas que concebimos, sino nuestra conducta con nuestra esposa, esposo, hijos, empleados. Porque es con lo que somos quienes construyeron el mundo. La conducta no significa la conducta ideal. No hay conducta ideal. La conducta es lo que somos momento por momento. Nuestra forma de proceder, minuto por minuto. El ideal es siempre un escape de lo que somos. ¿Cómo podemos saber qué está lejos si no sabemos qué está cerca de nosotros cuando no conocemos a nuestra propia esposa? Positivamente, debemos comenzar con lo que está cerca para lograr lo que está lejos. Sin embargo, nuestros ojos siempre están fijos en el horizonte, que llamamos religión, y tenemos todo el aparato de creencias para ayudarnos a escapar. Lo que es importante, porque no es escapar. Porque un escape es tan bueno como cualquier otro. Las escapadas religiosas y las escapadas mundanas son la misma naturaleza, y los escapes no resuelven nuestro problema. Nuestro problema es el conflicto. No solo el conflicto entre individuos, sino también conflictos mundiales. Vemos lo que está sucediendo en el mundo. El creciente conflicto de destrucción, de la miseria. Este no puedes asustar. ¿Qué más? Lo que puede hacer es cambiar su relación con el mundo. Punto. No el mundo de Europa o América, sino el mundo de su esposa, de su esposo, su trabajo, desde su hogar. En este mundo puedes operar una transformación. Y esta transformación se extenderá en círculos cada vez más amplios. Pero sin esta transformación fundamental, no habrá tranquilidad. Puedes sentarte en una esquina para leer algo que te haga dormir. Esto es lo que, en general, se llama meditación. Pero eso no es descubrirlo. No está recibiendo lo real. Lo que generalmente deseamos es un escape satisfactorio. No queremos mirar nuestros conflictos porque son demasiado dolorosos. Solo son dolorosos porque no nos molestamos en verificar por qué existen. Buscamos algo que llamamos a Dios, pero nunca buscamos ver la causa del conflicto. Pero si entendemos el conflicto de la existencia de cada día, podemos pasar más allá, porque termina todo el significado de la vida. La mente en el conflicto es destructiva, desperdiciada, y aquellos que viven en conflictos no pueden entender. Pero el conflicto no busca sanciones, creencias o disciplinas, porque es el conflicto que necesita ser entendido. Nuestro problema está en nuestras relaciones, que son la vida, y la religión es la comprensión de esta vida. En este estado, la mente puede recibir lo real. Y eso es todo, después de todo, que es la religión. Y no tus túnicas sagradas, tus capuchas, tu repetición de palabras, frases y ceremonias. Nada de esto, por supuesto, es la religión. Son factores de división. Pero la mente que entiende la vida en la relación no conoce la división. La creencia en la que la vida es una idea simple. Y, por lo tanto, sin valor. Pero para el hombre que entiende la vida de la relación, no hay ni el exterior ni los de adentro. No hay distante ni cerca. La relación es el medio de autocomprensión. Y la comprensión de nosotros mismos, instantáneos en un momento, en la vida cotidiana, es el autoconocimiento. El autoconocimiento no es religión, ni un objetivo supremo. No hay un objetivo supremo. Tal cosa solo existe para el hombre que quiere escapar. Pero la comprensión de la vida en la relación, en que sin cesar se descubre el autoconocimiento, esto es inconmensurable. El autoconocimiento, por lo tanto, no significa conocimiento del yo, colocado en un alto nivel. Es de todos los momentos, en conducta diaria, que es acción, que es la relación. Y sin este conocimiento propio, no hay un pensamiento correcto. No tenemos base para pensar correctamente si no sabemos lo que somos. No podemos conocernos sin abstracción e ideología. Solo podemos saber en las relaciones de nuestra vida cotidiana. ¿No sabes que estás en conflicto? ¿Y cuál es la ventaja de alejarse de él, para evitarlo, como un hombre que tiene un veneno en el cuerpo que no puede expulsar y que lo está matando lentamente? El autoconocimiento es el comienzo de la sabiduría. Y sin este conocimiento propio, no podemos proceder. Y buscar el absoluto, buscar a Dios, la verdad o lo que quieras, es una simple búsqueda de una satisfacción proyectada de nosotros mismos. Por lo tanto,
Debemos comenzar cerca de nosotros, examinando cada palabra que pronunciamos, cada gesto, nuestra forma de caminar, comer, prestar atención a todo sin convicción. Entonces, en esta vigilancia, uno sabrá lo que tiene una existencia real, qué es, y la transformación de lo que es, lo que constituye el comienzo de la liberación. La liberación no es un fin. La liberación es hora de un momento para comprender lo que es. Cuando la mente es gratuita, sin haberlo hecho gratis. Solo una mente libre puede descubrir, y no una mente moldeada por la creencia o de acuerdo con una hipótesis. La mente en estas condiciones no puede descubrir. No puede haber libertad cuando hay conflicto, porque el conflicto es la fijación de uno mismo en las relaciones. Cada uno de estos videos es una construcción, y quien llega hasta el final está ayudando a sostener esta obra. Si este contenido tuvo sentido para ti, deja un comentario, compártelo, suscríbete y, por supuesto, deja tu me gusta. Además, échale un vistazo a los enlaces en la descripción. Hay otros caminos que también puedes explorar. Gracias, un fuerte abrazo y hasta el próximo video.